Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se convierte en una entidad bicéfala luego de que tanto Hernán Ulloa como Sofía Almeida se proclaman como presidentes. Nos trasladamos a esta hora hasta los exteriores del Consejo de Participación en Quito con Daniela Valencia para que nos dé los detalles. Hola Daniela, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Pues sí, los altercados al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por definir quiénes son las principales autoridades continúan. Incluso el presidente electo por la mayoría, Hernán Ulloa, aseguró que la presidenta anterior, Sofía Almeida, se tomó las instalaciones desde el día de ayer, incluso que durmió en la oficina custodiando este espacio. Ella, por su lado, dio una rueda de prensa en horas de la mañana, llamó como golpistas a estos consejeros de mayoría y dijo que una medida cautelar resuelta en la unidad judicial de San Borondol la faculta para continuar siendo la presidenta. Escuchemos lo que dijo en horas de la mañana. Lo cual, todas las actuaciones realizadas el día de ayer son nulas e ilegales. Todo lo actuado no tiene validez, señoras y señores de los medios de comunicación y ciudadanía en general. Ratifico mi compromiso y el de estos consejeros de trabajar apegados a la ley y de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución. Como ya lo decíamos, Hernán Ulloa está sesionando desde un hotel de la capital. Él asegura que ha puesto una acción de protección y que será el sistema judicial el que dirima esto y que determine quién es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto a pesar de que algunas funciones del Estado ya lo reconocen a él como presidente. Escuchemos lo que dijo. Peor aún que se meta a personas de la tercera edad, mujeres y hasta menores de edad para generar un conflicto que yo no voy a dar paso. Por eso me echo a un lado, porque la pelea no es por el territorio, la pelea es por el derecho, por la legitimidad. Aquí no estamos entrando por la puerta, aquí no estamos entrando como usurpadores, es una decisión de un cuerpo colegiado. Recordemos que el día de ayer los 4 consejeros de mayoría votaron y removieron tanto a Sofía Almeida como a David Rosero de presidente y vicepresidente. En su lugar posesionaron a Hernán Ulloa y también a María Fernanda Rivadeneira. Aseguraron que esta decisión la tomaban porque habían incurrido en irregularidades y demoras en la designación de autoridades. Hernán Ulloa dijo por su lado que una de las primeras actuaciones que hizo como presidente fue remover a todos los funcionarios que trabajaban para Sofía Almeida. Nosotros les ampliaremos esta información en las siguientes emisiones. Una excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. Los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional fueron posesionados ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Richard Ortiz, Joel Escudero y Jimena Cárdenas juramentaron en su nuevo cargo. También se posesionaron 2 personas más que son parte del banco de elegibles. La Corte Constitucional se reunirá esta tarde para la elección del nuevo presidente y vicepresidente para el periodo 2022-2025 y además se sortearán las causas entre los nuevos integrantes. Las divisiones internas de las bancadas reorganizan las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. En la izquierda democrática hay amenazas de desafiliación, mientras que UNES, Pachacutic y Socialcristianos configuran la nueva mayoría. El oficialismo tendrá que seguir conversando con todos. Se profundizan los problemas en la izquierda democrática y por esa razón varios de sus legisladores están pensando en desafiliarse de la organización política. Varios compañeros, varias compañeras que están molestas. Tengo entendido que también una de las presidentas de nuestra organización de la provincia de Chimborazo ha sido también bloqueada por parte, en las redes sociales, por parte del señor Javier Herbas. Por su lado, Yesenia Guamaní dice que desafiliarse es una decisión personal. Se respeta la diversidad de posiciones, pero siempre y cuando también sean con respeto y con altura. Cuando existe una imposición y existen faltas de respeto, yo creo que
ahí la decisión es más bien personal. Además, sostiene que el aborto por violación es la razón por la cual se han generado estas fricciones y que 11 de los 15 miembros están bajo la línea del diálogo. Si hay legisladores que no están en esa línea, pues es decisión de cada uno. Mientras tanto, los legisladores que están optando por una desafiliación sostienen que crearán un bloque y para eso ya se han generado acercamientos con otras bancadas. Hemos conversado con varios asambleístas de varias bancadas y esto se hace a través del diálogo. Sin embargo, tras la presentación del juicio político contra el Consejo de Participación, se ha generado una nueva mayoría, UNES, Pachacutic y el Partido Social Cristiano. Esta misma mayoría está constituida para garantizar que no haya deshonestidad en las otras instituciones del Estado y que se fiscalice todo lo que tiene que fiscalizarse, empezando por la misma Asamblea Nacional. Pero esto, dice el oficialismo, no es una sorpresa, pues en este periodo se han manejado con mayorías móviles. Que sea una nueva mayoría o no, o sea lo que hoy está constituido, empiece a avanzar en los proyectos de ley en materia de seguridad y empiece a avanzar en los proyectos de ley en materia económica. Sobre todo cuando se anuncia la llegada de un proyecto económico urgente a la Asamblea la próxima semana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente Guillermo Lasso visitó el cantón Balao en Guayas, que se encuentra declarado en emergencia por los estragos de la época invernal. Se anunció el envío de maquinaria y entrega de recursos para el dragado del río Balao. Luis Alfredo Zúñiga está en el lugar y nos cuenta los detalles. Hola Luis, adelante. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en Balao, provincia del Guayas. Cantón que ha sido declarado en emergencia desde el pasado 28 de enero debido al embate de la temporada invernal que ha causado ya el desbordamiento del río Balao por 2 ocasiones. Esto que ha generado un total de 170 personas damnificadas, más de 1.200 afectados de manera indirecta y 7 sectores que aún se encuentran con problemas graves, además de familias que lo perdieron todo. Esa es la realidad que se encontró el presidente Guillermo Lasso este jueves en su visita a este cantón. En este marco, para atender esta emergencia que se suscita en estos momentos, se anunció un convenio entre el Ministerio de Transporte y la Alcaldía de Balao para dotar de maquinaria para atender la emergencia. Escuchemos. Desde el 28 de enero, el MTOP inmediatamente incluyó 4 volquetas, una retroexcavadora de oruga y 2 retroexcavadoras más. Estamos trabajando aquí conjuntamente con el señor alcalde y coordinando desde luego las acciones con el señor gobernador de la provincia. Sin embargo, en Balao saben que basta una nueva lluvia fuerte para que el cantón vuelva a inundarse y los problemas se repitan. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para que esto no se vuelva a dar? Se anunciaron recursos para el dragado del río Balao, no sin antes llamar la atención por parte del presidente Guillermo Lasso, el alcalde de este cantón, por no contar con los estudios necesarios para este proyecto. Yo creo que debemos de trabajar junto con usted y el gobierno nacional en soluciones definitivas, en el puente, el muro y el dragado del río. Creo que con eso habrá una solución definitiva en Balao. Por parte de la alcaldía de Balao se comprometieron a entregar los estudios a más tardar la próxima semana, mientras que por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social se anunció la entrega del bono de contingencia también para las familias afectadas. Esa es la información a esta hora en Balao, provincia del Guayas. Continúan con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. Y ahora regresamos a Quito. Al menos el 30% de locales comerciales de La Gasca y la comuna cerraron definitivamente sus puertas por el golpe económico que dejó el aluvión en esa zona de la capital. Paul Coello realizó un recorrido en el sector de La Gasca y nos cuenta más. Paul, muy buenas tardes. Adelante. María Gracia, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, contarles que la situación económica acá en el sector de La Gasca y la comuna después del aluvión son bastante graves. Hemos podido recorrer durante estos últimos días estas zonas afectadas y hemos podido evidenciar que varios propietarios de los locales comerciales se han visto obligados a cerrar sus puertas porque la situación, dicen, es insostenible. Otros, en cambio, que pudieron reactivarse, están pensando seriamente en tomar esta decisión. Pudimos conversar con algunos comerciantes y esto fue lo que nos manifestaron. Veamos. Un ambiente desolado y opaco por el polvo que aún se levanta del asfalto producto del aluvión se visualiza actualmente en los sectores de La Gasca y la comuna, situación que no solo ha golpeado a los habitantes de esas zonas, sino también a los comerciantes que intentan levantar sus negocios.
Que tuvimos que fiar plata para poder, porque peor yo me muero de la pena nomás ver cerrado el local. Es que como yo soy enferma, entonces Dios le pague, me fiaron. ¿Cuándo abrió usted el local? Yo abrí el viernes. Aún la situación después de casi 2 semanas de la tragedia no se ha normalizado en estos sectores. Los propietarios de varios negocios sostienen que las ventas han reducido en un 40% y que si continúa así, se verán obligados a cerrar sus puertas. Estamos esperando a ver qué pasa en los próximos días, a ver si algo se puede recuperar un poco en cuanto a los clientes sobre todo. O si no cierran sus puertas. Sí, eso posiblemente nos va a tocar. Otros, en cambio, ya lo hicieron. Durante el día podemos evidenciar que muchos locales dejaron de operar después del aluvión. En las puertas podemos ver anuncios de se vende o se arrienda. Que la gente no ha querido abrir, no quiere abrir hasta que esto se normalice, porque si no, más es lo que se pierde. Usted paga agua, luz, y empleados, ¿y de dónde? No alcanza para pagar y por eso prefiere la gente estar cerrando. Hay casos en los que incluso los propietarios, a pesar de las afectaciones y las pérdidas, intentan levantarse. Doña Janet nos cuenta que para poder hacerlo, se vio obligada a sacar un préstamo porque tiene que mantener a su familia. Para mí es muy duro porque digo, tengo la tienda, pero yo ahora ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago? Claro. ¿Cómo abro? ¿Pero qué vendo? Solo colas que están en el congelador que hemos recuperado unas pocas. ¿Y han vendido? No. Y mientras los arreglos continúan en la zona, los propietarios de las viviendas afectadas que se quedaron prácticamente en la calle piden a las autoridades ejecutar lo más pronto posible su reubicación. Somos 4, somos mi esposo y mis 2 hijos, entonces es imposible. ¿Dónde están quedándose? Estamos quedándonos cerca de aquí. Unos amigos. Los datos del municipio detallan que 24 viviendas están gravemente afectadas, 8 colapsaron, 24 vehículos fueron arrastrados y aún falta determinar oficialmente las afectaciones económicas que dejó el aluvión de la comuna. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es como pudimos ver, los comerciantes están esperanzados en la ayuda de las autoridades que se realizará, que se ejecutará en los próximos días, según mencionaron, y también que la situación acá se normalice porque aún vemos calles vacías y calles desoladas. Con esta información regreso a estudios, María Gracia, Liz. Ustedes con más, amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias. Vamos a revisar otros temas. El 98% de los casos de COVID-19 en el país corresponden a la variante Omicron y el 2% a Delta. Este pequeño porcentaje es el que causa mayor preocupación en las autoridades, pues esta variante es la que produce en la mayoría de casos que la enfermedad se agrave. Alfa, beta, gamma y mu forman parte del pasado. Esas variantes del COVID-19 que en algún momento causaron preocupación en el mundo y en el Ecuador ya no están más en el país. Así lo confirmó la ministra de Salud, Jimena Garzón. Hasta el momento tenemos 2% de Delta y 98% de Omicron. Ya no existe. Las otras variantes están borradas de la transmisión nacional. Sin embargo, ese pequeño porcentaje de Delta que aún permanece en el Ecuador es el que más preocupación causa en las autoridades. Mientras haya Delta, pues seguimos teniendo casos graves. Esperamos que en 1 o 2 semanas más ya no exista Delta en el país y la positividad viral haya bajado. Aunque expertos dicen que a Omicron tampoco se la debe descuidar. Si bien produce en menor proporción una enfermedad grave y tampoco una gran proporción de necesidad de cuidados intensivos, todavía produce enfermedad y depende de cada persona cómo responde a esta nueva variante. Se ha visto en todo el mundo que las personas que no están vacunadas o no están con dosis completas tienen entre 12 a 20 veces más probabilidad de necesitar hospitalización y además cuidados intensivos. En países de Europa e incluso en Nueva York, Estados Unidos, la reducción de casos y la leve enfermedad que provoca Omicron han hecho que se autorice el no uso de la mascarilla. ¿Eso podría ocurrir en Ecuador? Cuando nosotros tengamos una positividad viral bajo 5, tomaremos nuevas decisiones en cuanto a las medidas
bioseguridad. Que en estos países ya se ha retirado la mascarilla en múltiples ocasiones y lamentablemente ha sido una de las causas para aumentar el contagio de manera muy rápida, por lo que es importante mantener el uso de la mascarilla. Yo pienso que al menos durante la mayor parte de este año. Por ahora, las autoridades y los expertos recalcan la importancia de la vacunación a nivel mundial para así evitar que nuevas variantes aparezcan y que el fin de la pandemia continúe siendo un sueño lejano. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. A partir del próximo 15 de febrero iniciará la vacunación a los niños de 3 y 4 años de edad en el país. Por su parte, en Guayaquil se reservan pocas personas en los vacunatorios. Vamos a enlazarnos a esta hora con Valery Villalba, quien está en el vacunatorio de Mucholote. Valery, muy buenas tardes, por favor, adelante. Sí, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, estamos en uno de los vacunatorios municipales que hay acá en el norte de Guayaquil y es que efectivamente pues la jornada continúa con normalidad, eso sí, con muy pocas personas que han llegado hasta este punto, pero lo importante también es lo que se ha anunciado para lo que será la próxima semana, la vacunación de niños entre 3 y 4 años que ha indicado pues las autoridades del Ministerio de Salud, que arrancará exactamente el 15 de febrero y tenemos a continuación el siguiente reportaje, pues más detalles. 2,5 millones de vacunas Sinovac serán destinadas para la inoculación a partir de este 15 de febrero a niños de 3 y 4 años en el país, tal como lo anunció la ministra de Salud, Jimena Garzón. En base a las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones del país y sugerencias de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, se determinó que se aplicarán 2 dosis en un lapso de 28 días, algo que desde ya causa tranquilidad en varios padres de familia como Rosa, quien acudió al vacunatorio municipal de Mucholote a vacunar al resto de sus hijos. Sí, ya porque realmente tienen que regresar a la escuela, ya necesitan. Las vacunas siempre han existido, desde que nacemos ya nos ponen vacunas, entonces esta va a ser una más ya del currículo de las vacunas. Mientras que del siguiente grupo etario, es decir, de 5 a 11 años, el vacunómetro refleja que con corte al 7 de febrero, el 61,57% ha completado el esquema de inmunización y el 77,40% cuenta con una sola dosis, mientras que de 12 a 17 años, el 76,06% está completamente vacunado. Por otro lado, siguen siendo muy pocos los ciudadanos que acuden a inocularse y recibir su dosis de refuerzo. Sí, pensé encontrarme con bastante, pero no, está todo bien, todo tranquilo. En Mucholote el número es apenas 700 personas diarias y en el vacunatorio municipal de la avenida 25 de Julio, 200, por lo que este último cerrará sus puertas la próxima semana. 2.987.000 personas han recibido hasta la fecha su dosis de refuerzo. Bien, como resaltamos entonces, será a partir del 15 de febrero que se van a manejar estas 2 dosis de la vacuna Sinovac en un lapso de 28 días para los niños entre 3 y 4 años. Importante también mencionar que a partir también de la siguiente semana, este vacunatorio será el único municipal masivo que va a tener la ciudad en vista de la poca afluencia. El segundo, que está ubicado en el sur, cerrará sus puertas en vista de las pocas personas que acuden a cumplir con su esquema de vacunación. Entonces, es lo que tenemos para informar a esta hora. Ustedes tienen más en estudios. Que tengan buenas tardes, compañeras. Buenas tardes también para ti, Valery. Muchísimas gracias. 600 pruebas PCR para detección de COVID fueron donadas al Ministerio de Salud en la provincia de Galápagos. La entrega viene desde el sector turístico. La aplicación de estas pruebas no tiene costo para los usuarios. 4 de los operadores turísticos de crucero en Galápagos realizaron este lunes una nueva donación al Ministerio de Salud de pruebas PCR para la detección de coronavirus. La entrega incluye todos los implementos necesarios para poderlas aplicar. La idea fue siempre cooperar con las autoridades acá, cooperar con el sector público, cooperar con el Ministerio de Salud para poder tener capacidad de testear a la gente, que es muy importante en esta pandemia, por lo menos hasta que esta se acabe, ¿no? La intención es que ante las sospechas de contagio se realice la prueba y para el caso que sea positivo para COVID, dar el tratamiento al paciente y aislarlo para evitar más contagios y así acelerar la reactivación económica que en las islas está basada en la actividad turística. En el último mes, los casos positivos para COVID descendieron de 436 a 145, 67% menos
en 30 días. Los números de contagios han ido disminuyendo y enhorabuena, gracias a la vacunación, insisto una vez más, estos contagios no han sido de situaciones graves que necesiten internación o cosas como hospitalizaciones. Galápagos es una de las provincias que registra los porcentajes más altos de personas inmunizadas. Los últimos datos indican que más del 75% de personas mayores a 5 años han recibido sus vacunas. Las pruebas PCR son aplicadas por el personal del Ministerio de Salud y son procesadas en el laboratorio de la Agencia de Bioseguridad de Galápagos. Nos entregan esas muestras hacia los técnicos nuestros de laboratorio y se realiza el diagnóstico de la PCR en tiempo real. La aplicación de las pruebas no tienen costo para el público y están disponibles en los 3 cantones de la provincia de Galápagos. Diego Añasco La Lama, 24 horas. Médicos del Hospital Abel Gilbert y Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil se suman a las denuncias por la falta de medicamentos. Ellos aseguran que han sido amenazados por los directivos para que no digan a los pacientes que no hay medicinas. Lamentablemente este reportaje no tendrá rostro, pero sí voz. Las voces de médicos y enfermeras que pese a querer atender a sus pacientes, no tienen con qué en hospitales del sistema de salud pública. Estos médicos y enfermeras que hoy decidieron romper el silencio nos piden no mostrar sus rostros y distorsionar su voz. Nos amenazan que no digamos nada, que no traigamos a la prensa. La orden es que guarden silencio. A nosotros como auxiliares nos faltan guantes, no podemos decirle al familiar, ¿sabe qué? Necesitamos que usted traiga guantes, no podemos tampoco hacerlo porque tenemos orden ya de los jefes, ya nos dijeron pues que no podemos pedir a nadie de los familiares nada. Confirman que no hay kits quirúrgicos, aseguran que esto que nos mostraron son solo batas, pero no kits completos. Dicen que tampoco hay equipos de sutura. Guantes quirúrgicos, sondas de succión. En el Teodoro Maldonado Carbo la situación es similar. No pueden realizar exámenes y los tiempos para el diagnóstico al no tener tomógrafo se alargan. Así nunca hay reactivos. Es realmente una vergüenza que el tomógrafo de aquí se encuentre dañado desde hace más de 3 meses. Los médicos dicen que tienen que mandar a comprar ampollas, sueros y que incluso varias de las máquinas de esterilización del equipo quirúrgico están dañadas. Además, teníamos que pedir al Hospital de los Ceibos que nos mandara instrumental quirúrgico y además las pocas cirugías que se realizaron en esos meses, para esa cirugía se pedía desde el catéter hasta las ampollas de metroclopramida para poderlo meter al paciente a quirófano. O sea, de verdad, la situación aquí es precaria. Esto sin contar con los problemas de infraestructura. Se agrava más con la infraestructura que tenemos en pésimas condiciones el hospital. Según los gerentes y altas autoridades del Ministerio de Salud, hace 2 semanas las medicinas comenzaron a llegar a los hospitales. Pero los pacientes lo niegan. ¿Quién miente? Es la pregunta. Los médicos y enfermeras dicen que los pacientes no. Así que por favor pedimos ayuda. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos con más noticias. En breve nos conectaremos con Paul Tutibé para que nos informe sobre la explosión de hoy en Guayaquil. Y también con Luisa María Heredia, que nos hablará sobre las oportunidades de reactivación económica que genera San Valentín. María Gracia, continúas tú. Claro que sí, Liz. Continuamos con información. Existen altas expectativas frente al destino de los recursos que está recibiendo el gobierno tras el aumento de las recaudaciones y precio del petróleo. Según analistas, el gobierno no tendrá excusas para no mejorar los servicios de salud, seguridad y educación. Desde este miércoles, el Servicio de Rentas Internas comenzó a recibir los ingresos que fueron descontados de los sueldos de enero, de quienes pagarán más impuesto a la renta. La entidad aún no puede definir cuánto ha recaudado, pues el dinero seguirá ingresando a lo largo de febrero hasta el 10 de marzo. Pero incluso sin estos recursos, el fisco en recaudación por primera vez supera ingresos prepandemia. Los tributaristas siguen creyendo que aunque tener más ingresos es importante para el país, la clase media en relación de dependencia es la más afectada, como siempre. Que todos contribuyamos en este país en función de lo que ganamos, ni más ni menos, pero ampliarla. El presidente, en cambio, defiende su decisión. A nadie le gusta pagar impuestos. El SRI
está trabajando precisamente con mucho esfuerzo y con mucho ahínco a cobrar a aquellas empresas y a aquellas personas que no pagan impuestos teniendo negocios prósperos en el Ecuador. Pero en esta discusión financiera que se ve como buena noticia en el gobierno, entra también la posible consecuencia política que puede tener si los ciudadanos no ven reflejado en obras o servicios sus recursos. Si estoy pagando más impuestos, lo menos que espero son mejores servicios en beneficio de la ciudadanía. En enero del 2022, el Servicio de Rentas Internas recaudó 1.556 millones de dólares. Esto representa un aumento del 19% frente al 2021. Y por primera vez superamos la recaudación prepandemia. Y en febrero subirá aún más la recaudación por el impuesto a la renta. Y en marzo todavía más. Que este gobierno demuestre que hubo un plan, que este gobierno demuestre que está implementando acciones y que todas ellas, insisto, estén en sintonía con el sentir de los ecuatorianos. Además, hay que sumarle los ingresos por el incremento del precio del barril de petróleo. Esto significaría 700 millones más de ingresos que el año pasado. El tema es, el presidente decidirá reducir el déficit, es decir, tomar estos recursos para cubrir parte de lo que tenía previsto prestar y achicar la deuda. O mirar que los ciudadanos no tienen medicinas, los niños escuelas y que la ausencia de su frente social se traduce en inseguridad en las calles. Dayana Monroy, 24 horas. El movimiento político Revolución Ciudadana inadmitió la afiliación del concejal de Guayaquil, Héctor Vanegas, a quien califican de oportunista. Vanegas tomó con sorpresa la decisión, pues dice que hubo conversaciones previas. Que no se lo esperaba, pues hubo conversaciones previas con sus máximos líderes, quienes, asegura, estaban de acuerdo en recibirlo en las filas de la Revolución Ciudadana. Y como evidencia de las no pocas reuniones que sostuvo, muestra estas fotografías. Héctor Vanegas, concejal de Guayaquil, se afilió con bombos y platillos al movimiento correísta. Estrechó manos con la presidenta del movimiento, Marcela Aguiñaga, literalmente se puso la camiseta. Pero 3 días después, recibía una notificación del Buró Político del movimiento, en la que inadmitían su candidatura. A través de un comunicado, el movimiento dijo que si bien quieren sumar apoyos, rechazan que oportunistas busquen afiliarse. Yo, como concejal de Guayaquil, fui candidato y yo saqué más votos que ellos. Yo no necesito de ellos para tener la simpatía y el cariño del pueblo. Es decir, es al revés. Y ese comunicado ha circulado en las redes de la militancia, acompañado de tuits publicados por Vanegas en 2017, en los que decía que en tiempos de Correa se llevaron hasta el santo y la limosna. Vanegas dice que en su momento se retractó, que ya no piensa así y que limó asperezas con el correísmo. Ahora no se puede afiliar nadie aquel que haya hecho una crítica en el pasado a ningún dirigente del correísmo o a sus figuras, o sea, el 70% del país. Pero dado que le han cerrado la puerta, dice, no los buscará. Aquí ha habido una especie de celada, una trampa. Hacia adelante vamos a enfrentarnos en las urnas. Y en esas urnas es donde los políticos demuestran quién tiene la razón. Porque sin Correa ellos no son ni presidentes de su barrio. Esa es la verdad. Y esa verdad les duele. Hemos solicitado una versión de parte de la presidenta del movimiento, Marcela Aguiñaga. Pero hasta el cierre de este reportaje no hemos tenido respuesta. Vanegas, quien en tiempo de elecciones ha vestido las camisetas de distintos partidos políticos, dice que para las seccionales ha recibido varias propuestas, que donde se cierra una puerta se abren 2. Lo cierto es que con el correísmo no será. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La acumulación de gas en un restaurante provocó una explosión en la Ciudadela El Cóndor, norte de Guayaquil. 3 personas murieron en el incidente. Nos enlazamos a esta hora con Paul Tutibén, quien se encuentra en el lugar y nos cuenta los detalles. Hola Paul, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, María Gracia? Muy buenas tardes, amigos televidentes. A esta hora, 13 horas con 32 minutos. Sí, nos encontramos aquí en vivo, en el lugar donde la mañana de hoy se registró la explosión, la acumulación de gas en un restaurante de comida colombiana. Cerca de las 7 de la mañana se dio esta explosión y como resultado sobre esta tragedia, 3 personas fallecieron y varias personas resultaron heridas. A esta hora incluso peritos del GIR, del Grupo de Intervención y Rescate, confirmaron que específicamente la acumulación de gas provocó la explosión. Veamos el siguiente reportaje.
La fuerte explosión destruyó en su totalidad los 3 locales que quedan en la planta baja de la vivienda ubicada en la ciudad El Cóndor norte de Guayaquil. La onda expansiva hizo expulsar las puertas enrollables y el enrejado de los negocios. Las paredes internas se desplomaron de la edificación esquinera. Demasiado fuerte, parecía una bomba eso. Aparentemente la explosión y posterior incendio se registró por la acumulación de gas en uno de los negocios de comida colombiana, según el Cuerpo de Bomberos. Aparentemente alguna acumulación de gases, con 3 fallecidos, una persona que pasaba por la vereda, 2 personas en el interior de una cocina. Una trabajadora del restaurante de nacionalidad colombiana, identificada como María Claret Mosquera, de 54 años, falleció. Ella quedó aplastada por los escombros de las paredes que colapsaron en la cocina. Ciudadanos que se encontraban cerca trataron de ayudarla, pero ya no tenía signos vitales. Al cocinar al lado del restaurante, creo que eso fue la chispa que explosionó lo de en medio. Jorge Asensio, de 45 años, era guardia de seguridad y cuidaba carros por la zona. Él, en el momento del estallido, caminaba por la acera, sufrió un corte con una lámina de zinc expulsada tras el estallido. Lamentablemente murió. También estaba durmiendo cuando escuché la explosión y que despertó a todo el barrio. Néstor Pacheco, de 40 años, que era reciclador, fue encontrado en un local posterior del edificio. Fue rescatado en medio de la destrucción, producto del fuerte estallido. Mientras era atendido en una ambulancia para llevarlo a un hospital, perdió la vida. Tenía signos vitales débiles. Estaba a 50 metros, fue una explosión demasiado fuerte. Otras 2 personas que se encontraban cerca resultaron heridas con golpes y cortes. Además, este vehículo negro salió afectado. En la parte delantera de la carrocería le cayeron escombros y las puertas de la casa. Está bastante destruido los parabrisas, en la parte de atrás, en la parte del motor, los fierros que le han caído encima. Es algo que se puede manejar. Lo importante es que no le haya pasado nada a mi hijo porque él estaba dentro del carro cuando fue la explosión. El restaurante funcionó en el lugar por 5 meses. En el sitio también estaba habilitado un local de venta de repuestos automotrices que también resultó destruido. La explosión se escuchó kilómetros a la redonda, que afectó las ventanas de aproximadamente 5 casas cercanas a la tragedia. 13 horas con 35 minutos, estamos aquí en vivo, lugar exacto donde la mañana de hoy se registró esta explosión. Hay que detallar que el Cuerpo de Bomberos, como lo pueden ver en las imágenes, clausuró la edificación o los 3 locales que quedaban en la parte baja de este edificio. Además, el municipio de Guayaquil también clausuró la edificación, queda inhabilitado por el peligro que representa. Propietarios de los 3 locales, 2 restaurantes y un local que daba el servicio de arreglo a vehículos, están retirando los enseres, los electrodomésticos que de alguna forma no se dañaron luego de este estallido, ¿no? De esta explosión. Además, varias casas que quedan cerca del lugar también se han visto afectadas porque sus ventanas, que son de vidrios, también resultaron dañadas estas ventanas. Es la información, repetimos, serían 3 fallecidos y varios heridos luego de la explosión por la acumulación de gas en un restaurante acá en el norte de Guayaquil, específicamente en la ciudad El Cóndor. Compañera, hay más en estudios cuando son exactamente 13 horas con 36 minutos. Gracias, buenas tardes. Continuamos con más noticias. El comercio a nivel nacional se alista para la celebración de San Valentín, una fecha que representa una gran oportunidad para la reactivación económica. Este año se espera facturar un 15% más de lo recaudado en 2021. Luisa María Heredia está en un centro comercial de Guayaquil y nos cuenta más. Luisa, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. San Valentín es de hecho la primera fecha comercial del año, de ahí que el sector productivo busca seguir avanzando con ella en el difícil camino hacia la recuperación económica. En mercados de flores, tiendas, almacenes, centros comerciales, plazas, hoteles y restaurantes, desde inicio de semana y más aún con la flexibilización de las restricciones en cuanto a foros y espectáculos públicos, ya se empezaron a publicitar con más fuerza los eventos y las promociones propias de la época. En un recorrido que hicimos esta mañana pudimos constatar la gran expectativa que esta fecha le genera al comercio nacional. En la venta de peluches, chocolates, flores y otros obsequios están puestas las esperanzas del sector comercial. Y decenas, buffets, boletos para shows artísticos y paquetes de alojamiento que ayudarían a levantar también a 3 de los sectores más golpeados por la pandemia, como son el hotelero, el de alimentos y bebidas y el de entretenimiento. Donde incluso la estrategia que han aplicado es no limitar la celebración a un solo día, que sería
día del lunes 14 de febrero, sino a todo el fin de semana, empezando mañana viernes con los menús y los eventos especiales. Datos de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador revelan que esta fecha, San Valentín, movió en febrero del año pasado 4.749 millones de dólares en facturación por ventas a nivel nacional. Y las expectativas para este año son aún mayores. Apuntan a que el sector comercial venda un 15% más. Estamos hablando de 5.415 millones de dólares hasta finales de mes, impulsados principalmente por la disminución de contagios de COVID-19, la reactivación con la festividad como tal y también el feriado de carnaval, que será otra gran oportunidad para la recuperación económica. Es lo que les puedo contar desde ahora. Continúan ustedes en Estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias. Y una iniciativa de reciclaje busca promover el cambio de hábitos desde los niños y adolescentes. Ellos obtendrán beneficios a cambio de entregar botellas, envases y aceite usado. Varias empresas socias de la Cámara de Comercio de Quito se unieron a esta iniciativa. Descuentos o productos de las empresas miembros de la red es lo que reciben como incentivo a cambio de reciclar en este colegio de Quito. Es la primera vez que el proyecto Ecobot se instala en una institución educativa para educar a las familias desde los niños y adolescentes. Lo que hacemos es articular el público en general en una acción de reciclaje con empresas que se vinculan al programa y al mismo tiempo también canalizamos la entrega de los recursos hacia la Asociación Nacional de Recicladores para que se conforme verdaderamente una cultura de reciclaje. Estamos demostrando que una vez más, cuando el objetivo es común, el sector público, el sector privado, y en el sector privado todos los sectores que componen el ecosistema de negocios se pueden unir para sacar adelante una gran iniciativa. Ellos podrán de esta manera motivar el uso responsable y aprender a fomentar el reciclaje. Porque el mejor agente de cambio, estamos completamente seguros por la experiencia en el tema educativo, son precisamente los niños. Son varias las empresas que están participando y aspiran a que pronto otras se unan en la iniciativa. Reactivamos el comercio también de esa manera porque también se están uniendo cadenas de restaurantes, las huecas de Quito, para entregar los incentivos que se necesitan, no necesariamente monetarios, pero sí incentivos comerciales. Que se deposita la botella, los ecobonos entregan un cupón que lo podemos redimir en las marcas que están participando. Así que es un ejemplo perfecto de reactivación económica, de cultura de reciclaje. Es el primer colegio de una red que esperan continúe con las prácticas de reciclaje a cambio de recursos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.